pero en la clase de hoy, como para repasar lo que vimos la semana pasada y entrar en lo que tenían que hacer hoy, vamos primero a compartir la pantalla. Y en la clase pasada lo último que habíamos visto era este objeto que era un diálogo de texto, ¿sí? Los cuadros de mensaje, ¿sí? Estos message box, cuadros de mensaje. Nosotros habíamos visto primero cómo crear uno de estos objetos, ¿sí? Con este mensaje. Cómo habíamos definido un título para ese mensaje, un texto que iba a estar en el cuerpo de ese mensaje, la posibilidad de agregar un icono, ¿sí? Que pueden estar todos o algunos, y agregar botones para reaccionar a cuando hagamos clic en alguno de esos cuadros de diálogo. Y en este ejemplo que le había dejado, que pueden ver en el repositorio, podíamos ver que teníamos un mensaje con todos los botones, ¿sí? Donde teníamos el título del mensaje, acá título de diálogo, el mensaje a mostrar, ese texto que tenemos aquí, un icono, que en este caso es el de crítico, que ese habíamos dejado. De los iconos solamente podemos elegir uno solo o ninguno. Y aquí en los botones habíamos colocado todos los botones posibles que podíamos agregar, ¿sí? Esto era lo último que habíamos visto y le había dejado como tarea el ejercicio, creo que era 5 o 6, no me acuerdo bien. A ver. El ejercicio 6. 6, en el que le había dejado una interfaz en donde ustedes especificaban un título de la ventana, un mensaje, cuál icono querían mostrar, si no querían mostrar ninguno de los iconos o alguno de los 4 que tenemos disponible, y cuál de los botones queríamos mostrar. ¿Sí? El de sí, el de no, abortar, cerrar, reiniciar, etc. Este ejercicio lo hicieron. ¿Alguno lo tiene hecho si lo quiere mostrar? ¿O quieren que darles un tiempo para terminarlo? Ajá, hay uno que dice que lo hizo. Quiero ver si alguien más lo pudo hacer. Si no, darles tiempo para que lo puedan terminar. Profe, yo hice, Sí. no pude conectar los botones, no sabía cómo hacer para que seleccione más de uno, pero todo lo anterior Ajá, lo hice. bien. Eh, ¿Alguien más lo pudo terminar o lo tiene a medias? Porque si quieren, lo que podemos hacer es ver hasta dónde llegaste y después vemos el que supuestamente ya terminó Franco Carlos. Así podemos ir viendo y orientando cómo lo vamos haciendo. Ajá, y también Manrique. Entonces, si está bien, no sé si es Esteban o Martín, cuál es el apellido, pero si quieres compartirlo, por lo menos para ver la primera parte y después vemos cómo lo terminaron el resto. Bueno, profe, ahí lo comparto. Y ahora se puede compartir. Y también tenemos a Cristian Javier Vargas, que también lo tiene a medias. Ese también podemos ver ahora. ¿Se puede ver ahí, profe? Ujú, Bueno, eh, hice la primera parte, como le dije, primero pasar el título de la ventana ujú, y luego el bien, mensaje, el cuerpo del mensaje en ujú, esta parte. Y acá conecté los iconos, los diferentes ujú. iconos.
Bien, preguntaste Eh, cuál estaba chequeado y el que estaba chequeado le seteaste el icono. Bien. exacto. Y bueno, ya acá intenté hacer lo del acumulador y todo lo demás, pero no me salió, pero Ujú, lo demás funciona. Ahí le muestro. ujú, Por ejemplo, pongo mi ventana de título, pongo mensaje, elijo pregunta y mostrar, y ahí me muestra. ujú. Bien. Lo que no sé, profe, es por qué sale tan chiquita la ventana, o es predeterminado así. Sí, es predeterminado. Si pones un mensaje más largo o con varios títulos, ya te lo va a alargar un poco y agrandar. Pero depende del contenido, digamos, como que se ajusta a lo que vos vas escribiendo. Y cuando pongo ninguno, no me sale ninguno, me sale en Ujú. la consola solamente que no, Bien, pero acá no me bien. sale ninguno. Ujú. Bien. Así que está bien. La primera parte solamente queda definir cómo hacer para mostrar varios. Bien. Claro, esta Ujú. parte. Sí, ese ahí lo vamos a ver. Bueno, Bien, profe. veamos el de Vargas, que también lo tiene a medias, cosa de por lo menos ir viendo hasta dónde avanzó y de ahí vemos los que estarían completos. Ahí lo comparto, profe. Ujú, ¿Se ve? ujú, Yo también tengo así, digamos, voy con mi compañero, hice el código y, y bueno, funciona todo, pero lo que no puede ser cuando toque los botones, que se unan dos botones, claro. así Sí, lo sí, puedo sí. hacer mostrar. Bien. ¿Se ve la consola, digamos? Ah, no, lo quedó Ah, en el bueno, Visual Studio. ahí lo vuelvo a compartir. Ahora sí, ahí Sí. está. Pongo mi ventana, pongo mensajes. Y cuando elijo pregunta, sale ahí. Si me pregunta, la ventana y mensaje. Ujú, Ahí le puse el bien, botón si sí o ignorar la pregunta, si claro. era una pregunta. Pero yo Bien. cuando Ujú, quería tocar este, no, sale sí, no. claro. Pero Bien, cuando quería bien, unir eso estos es. dos, no me salían los dos botones de acá. Eso es lo que me Ujú, falta. bien, no hay problema, Bueno, eso ya ahora lo vemos. Una sugerencia. Ah, si podés bueno. volver un ratito. ¿Al código o al...? Sí, al código. Bueno, Cuando ustedes vean esto, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, en este if, en todos los if, se te repite sí, Cuando veas eso, como está presente en todos los if, o sea, quiere decir que esto se va a ejecutar sin importar el if, digamos, sin importar la condición. Entonces, tranquilamente los puedes sacar afuera de los if y tenerlos ahí arriba, cuando se te da esa particularidad, en donde tenés varias instrucciones que se te van repitiendo. Entonces, de esa manera, vos sabés que sin importar cuál if entre, siempre se va a ejecutar eso. Entonces, si siempre se va a ejecutar, lo puedo sacar de los if y sí, tenerlos es que yo arriba. tenía antes con un mensaje, digamos, estaba predeterminado, pero después estaba tocando más para intentar sumar los botones y ya lo dejé Ah, ahí, pero está bien. funcionaba hasta cierto punto. Para tenerlo en cuenta porque te va a quitar varias líneas. Sí, bueno, Ujú. profe, Bueno, ya después bien. vemos cómo unimos todo. Gracias. Ahora veamos cómo lo solucionaron los que lo tienen listo. Por ejemplo, primero Franco Carlos. A ver si lo tiene ¿Qué le hecho para ver muestro, profe? cómo lo resolvió. ¿Me escucha? Sí. Bueno, acá tengo los mensajes, va los iconos, que eso no tuve problema. Lo asigné a toda una variable para después imprimir. Y acá los botones tuve un problema. No podía ser relacionar el add button con el message box. Así que lo que hice fue asignar la variable. Le asigné una Ajá. variable sí, el message box y a todos los botones. Acá, por ejemplo, a abrir también le asigné una variable. Al Ajá. botón abortar otro, así a todos los botones.
Ah, Y ya acá te en entendí. el set Y estándar después le button, metiste todo junto. Ajá. sí, y acá puse todas las variables que guardaban el message box. Y cuando no mostraba nada, tengo que poner el no button. Claro, como si fuese un cero, digamos. Como que no elegís ningún botón. Ujú. Sí, yo creo que funcionaría. Y ahí muestra el Ujú. mensaje, el El de OK, título, el mensaje, los botones y el tipo de OK, mensaje. guardar y abrir. Ajá, bien. Bien, sí, funciona. No está mal la lógica. Ya lo vamos a ver cómo lo encararon otros, pero se puede mejorar, pero no está mal cómo lo encaraste. Vos Sí, directamente usaste varias variables y las pusiste todas juntas. Sí, no hay problema. sí, es que tuve un problema con el add button, no me tomaba eso. Ujú. Bueno, Bien, bien, bien. Y por último, Manrique también lo hizo, a ver si lo encaró de alguna otra manera. ¿Se escucha, profe? Sí. Ok. Eh, creo que es este. ¿Se ve ahí? Sí, ahí llegó. Eh, ¿Cómo es? Creo una variable para los títulos y para el mensaje. Bueno, de ahí Ujú, esto es lo mismo que hicimos en clase la otra vez. ujú. Y yo sí puedo conectar el add button. O sea, lo que Ajá. carga. Conecté un add button para cada chequeo y después lo ejecuté. Bien, sí, totalmente válido. Sí. ¿No se ve, no, la pantalla? La No. ventanita. Pero bien, usaste una función que te permite ir agregando cada uno de los botones por separado. A ver, ahí. ¿Ahí se ve? No, no, creo que. Ahí está, sí. Ahí está. Ujú. Ok. Mensaje. Y pongo, no sé, acá. Ujú. Ese. Sí, no, y OK. Ujú. Bien, bien, bien. Bien, ese está bien porque utilizaste una función fuera de lo normal, digamos, una distinta. Ujú. Bien, ¿alguien más? Por las dudas, antes de continuar. Quería ver si de los que no pudieron avanzar o no hacerlo, si lo entienden, si no hay ningún problema con el ejercicio. Bien, entonces veamos. Otra alternativa, ese del add button está perfecto, ese está muy bien, es bastante simple. Como alternativa, ¿sí?, que pueden utilizar es obviamente preguntar, por ejemplo, crear una variable. Por ejemplo, sí, puede ser botones, la variable, igual a 0, ¿sí?, porque todos estos son números en realidad. Y lo que puedo ir haciendo es if, obviamente self, punto, no sé, si, punto, is checked, algo así, igual a true. Uy, ¿qué estoy haciendo? Ustedes lo que pueden hacer es botones igual a botones or to message box punto yes, por ejemplo. Punto yes, ¿sí? Después cuando le tocaba el otro, self punto no, ¿sí? Un botón no. Is checker, true, botones igual a botones o un message
No. Y así podían hacerlo. Entonces cuando lleguen al último, y así con el resto de los mensajes. Este lo voy a comentar. Entonces cuando lo vayan a llamar, directamente hacen botones. Entonces, si botones es 0, porque todas estas variables que están acá son números, ¿sí? Cuando vamos agregando sí o no, son otros números que cuando se le va haciendo el OR, se van acumulando y se van eligiendo. Por ejemplo, acá pongo botones, botones OR, le hago la operación de OR, agrego el botón de yes. O sea que si llego a elegir el de sí, a este 0 le va a hacer la operación de OR, o sea que me va a quedar el yes. Después, si el no llega a estar también chequeado y está en verdadero, ese botones lo hago igual a botones OR, mensajes no. Antes estaba mensajes yes. Entonces, si llegan a estar los dos verificados, voy a tener QMessage yes or QMessage box no. Entonces voy a tener esos dos elegidos. Y así con el resto. Voy a ir agregando a medida que voy necesitando. Por eso este es muy similar como el del acumulador de la suma. En lugar de ir sumando, lo que vamos haciendo es como acumulando la operación de OR. ¿Sí? Voy haciendo un OR entre cada uno de las propiedades. Aquí también la suma debería funcionar, pero mejor hacer un OR para no hacer problema. De todas maneras, todos estos números que están acá están bien definidos, están bien separados por bits. ¿Se entiende cómo utilizar este también como alternativa? Sí, Otra profe. más de las que ya hicieron los compañeros, ¿no? Pruébenlo y ahí vemos cómo les resulta. De todas maneras, esto se los dejo comentado, ¿sí? Para que ustedes puedan probarlo. Cuando lo suba al repositorio pueden ver cómo se hizo esto. Acuérdense que este self C is checked tiene que corresponder con la interfaz de usuario. Acá la comento porque va a chocar con la interfaz que tenemos acá, que no tiene, no tiene ¿cómo se dice? Ese chequeo, ese checkbox para botones. Profe, perdón, una duda. En el de los iconos también sería, bueno, ponemos mensajes, set icon, y ahí elegimos cuál es el icono, ¿verdad? Ahí me quedó una duda en esa partecita, perdón. Sí, puede ser set icon. Sí, puedes hacer el if como estaba hecho, estaba perfecto. Set icon está bien, porque vas a ir haciendo un set icon de acuerdo al if. Esa es la pregunta, ¿no? O dije cualquier otra cosa. Sí, 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 es que Ah, tenía una duda justo ahí con la parte de los iconos, o sea, es con el if y ponemos set icon por cada if. sí, sí. Acá hay que hacer un if para cada opción. Sabemos que solo uno va a estar elegido, así que solamente tenemos que setear uno de los iconos. No deberían... Puede ser un if preguntando por cada una de las opciones, o con un if y después un else if también puede hacerse, cualquiera de los dos. Porque sabemos que con los radio button nunca van a haber dos elegidos a la vez. O sea que sí o sí uno de los if va a entrar. Nunca se nos va a dar el caso que van a entrar a dos if. Por esto me refiero. Como estos son componentes de radio button, sí o sí uno va a estar elegido. Nunca voy a tener dos elegidos. Así que acá puedo usar un if para cada una de las verificaciones, o un if y después un else if para preguntar con cada verificación. Cualquiera de los dos. Este es como ejemplo para que prueben lo de los botones con los OR, la acumulación de OR. Sí, acuérdense que los acumuladores los puedo hacer con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, OR, AND, etc. Lo que quiero mostrarles es cómo nosotros podemos ver cuál es el botón que aprieta el usuario luego de que aparece el cuadro de mensaje. ¿Sí?
Por ejemplo, voy a copiar esto. Voy a definir solamente sí, no y cancelar, que son los típicos que uno suele usar. Sí, no y cancelar. Y yo lo que voy a hacer es preguntar, una vez que se ejecute el cuadro de mensaje, cuál es el que apretó el usuario. Si apretó que sí, si apretó que no, o si apretó que cancelar. Eso me lo devuelve la función esta que se llama exec, la que nosotros ejecutamos el cuadro de mensaje. Nosotros aquí vamos a guardar en una variable el resultado de lo que presionó el usuario. Y lo único que tenemos que hacer es preguntar por esta variable resultado si toma los valores de alguno de los botones. Los mismos botones que nosotros definimos acá en esta función, o con addButton también. Si preguntamos si el resultado es igual a esto o esto, es el valor que presionó, es el botón que presionó el usuario. Entonces lo que podemos hacer es preguntar if resultado igual a messagebox.yes, dos puntos, voy a poner un print simplemente. Se eligió el botón yes. Lo mismo para el no. Y lo mismo para el cancel. Sí o sí lo tenemos que hacer después de ejecutar el mensaje. Sí, eso para tener en cuenta, porque si no mostramos el mensaje, no sabemos qué botón se va a presionar y no podemos después preguntar qué se presionó. Entonces acá lo que preguntamos, si el resultado o si el botón que se presionó es el yes, bueno, hago algo con ese botón yes. Algo con el no y algo con el de cancelar, ¿no? Vamos a ver qué resulta esto. ¿No se está ejecutando o no? Aquí muestro el mensaje que dice mensaje a mostrar. Me da las tres opciones, si no cancelar. Aquí la posición creo que va a depender del sistema operativo. A mí me aparece siempre los que son negativos del lado izquierdo, por ejemplo el no, el cancelar, y los positivos o lo que tenés que hacer a la mano derecha. En Windows yo creo que es al revés. Primero tenés el sí, después el no y después el cancelar. Eso después verifíquenlo, pero me parece que esa es una de las pequeñas diferencias en los cuadros de diálogo. Entonces si yo aquí elijo cancelar, me muestra acá, se eligió el botón cancelar. Cancel. Si vuelvo a mostrar el mensaje y ahora elijo que no, me dice se eligió el botón no. Y si ahora vuelvo a ejecutar el cuadro de diálogo y elijo el botón yes, voy a tener, se eligió el botón yes. Y por último, si elijo aquí cerrar, esta es la X, me quedan dudas si se me elige cancel, ¿no? O el de close. Ya vamos a ver. El de cancel, sí, el de cancelar. Bien. Es para que tengan en cuenta, creo que este siempre es cancelar, por más que no esté. Ahí ya lo voy a verificar. Acá tito el diálogo. La X, sí y no, o cancelar. Pero si elijo la X, va a ir por el lado de como si hubiésemos presionado el botón no. Voy a probar qué pasa si yo saco el botón cancelar. Dejo el sí y el no. Y cierro la ventana. Quiero ver si sigue yendo al de cancelar o va al del no. Me parece que va a ir al de cancelar porque es como un estándar. Uy. Bueno. Cierro. Y ejecuto. Vamos a ver si no. Pero si voy a la X. Ah, me elige el botón que no. Bien. Entonces elige el botón que no. Eso para que tengan en cuenta qué botón va a elegir si es que eligen cerrar. En este caso pensé que iba a ir por el cancelar, pero veo que si está ahí el sí que el no, va a ir por el lado del no. Si está sí, no y cancelar, va a ir por el lado de cancelar. Así que revisen bien porque cambia el comportamiento en función de los botones que tienen presente a la hora de cerrar el cuadro de diálogo.
Pero siempre va a elegir uno de los de no cancelar o cerrar o ese estilo. Voy a volver a colocar el de sí, no y cancelar, pero para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿se entiende? Bueno, les dejo 10 minutos para que practiquen este. Lo voy a subir al repositorio. Voy a poner como parte de la clase pasada, clase 2022, 10, 17, parte 2. Y lo dejo en el repositorio para que puedan probarlo. Pero les dejo este código para que lo puedan probar. Y ahora en un ratito vamos a ver cómo usar otro elemento nuevo. Entonces prefiero que practiquen bien este porque los vamos a empezar a usar a estos diálogos y al input dialog. A los dos los empezamos a utilizar más seguido. Entonces es bueno que tengan esto en práctica para cuando elijan sí, no, cancelar, etc.
Bueno, ¿lo probaron? Am, Profe, lo probé un poco mezclándolo con un código que intenté hacer para el que tengo y pues parece que hay algo extraño. A ver, veamos qué podrá hacer. Ocurre algo aquí. Ajá, a ver, un poco más arriba. Sí, por eso se lo ve bien. Ah, sí, aquí. Acá creas el cuadro de diálogo de mensaje, le defines un icono, los botones, y acá lo debería ejecutar. Pero acá hay una diferencia de distancia entre uno y otro. O sea, esto que está afuera es como que da a entender de que está fuera de la función. Así que tendrías que correr todo para la derecha. Ajá. Ese un poco más también. Este tiene que ir más hacia la derecha, los print, para que estén dentro del if. Y uno más, diría. No hay que correr menos. Creo que los print, viéndolo con los otros, creo que son 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Si los print, yo creo que uno más hay que dejarlo. Un espacio más a la derecha. Ese y uno más. Y lo mismo de los otros print. No, uno menos. Uy, ahí está. Capaz que se están mezclando con los tabs. A ver ahí. Ah, e incluso acá veo self on ingresar, pero es self on mostrar. Hay una Ah, diferencia. sí, olvidé cambiar eso. A ver ahora si está mejor o no. Hay un error. Sí, es la indentación. Parece que a esta parte no le está gustando. O incluso línea 26, esta indentación no le está gustando. ¿Usas espacio o los tab? Por ejemplo, aquí, ¿hay un espacio o hay un tab? Mm, pues un espacio. A ver, todo debería ser un espacio. Pero ahí no le está gustando cómo está. Incluso lo está marcando medio, no, menos. Uno más, ahí está. Ah, resultado uno menos. Sí, uno. Ah, no, los if también. Uno más, perdón. Claro, porque están un poco distintos a la línea de los mensajes. Mucho cuidado con eso porque es una de las principales fallas. Ajá. Y creo que uno más para los print. Porque siempre estás manejando cuatro espacios para las tabulaciones. Así que es mejor mantener todo con múltiple de 4. Bien, es otro error, pero por lo menos es algo distinto. Acá dice application. Error de sintaxis. ¿Cuál es el error de sintaxis? Este está bien.
A ver, más abajo. Más. Profe, tiene que sellar el paréntesis en la línea 32, en el print. Ah, bien. Gracias por la... No lo íbamos a encontrar más. Estábamos centrados acá y no, no lo íbamos a ver más. A ver ahora. Ni yo lo noté. Ahí está. Raro que no... nos avisa tarde, que es en Coaplicate. Bueno. Se elige el botón Yes. Ujú. Bien. Gracias, profe. Creo que con esta ya debe estar. Ujú. Bueno, veamos un nuevo componente. Voy a crear una nueva carpeta. Acá está en el Qt Designer. Nueva ventana. Aquí, nuevo. Main Window. Crear una ventana principal. Voy a mover un poco aquí. Menú bar los quito. Status bar lo quito. Y voy a agregar un componente de lista. ¿Sí? Voy a poner primero un label, simplemente para tener una etiqueta. ¿Dónde está? Label. Aquí. Esto lo voy a poner horizontal vertical, distribución vertical. Y voy a agregar este componente combo box. Es el que vamos a ver ahora. Lo voy a agregar aquí abajo. Y también voy a agregar otro label abajo que ya vamos a ver para qué nos va a servir. Este va a ser elija opción. Y esto va a ser una selección. Ahí está. Le voy a poner selección. Este lo voy a dejar combo box. Sí, lo voy a dejar. Voy a poner opciones. Sí, opciones. Bueno, el combo box básicamente es ni más ni menos que una lista de elementos, pero tiene una particularidad de que esa lista se va a desplegar, ¿sí? Yo voy a tener elementos dentro de esta lista, me va a indicar en el cuerpo de este componente cuál es el que tengo actualmente elegido, pero se pueden elegir varios de un listado que está como escondido o dentro de ese componente. Y al hacerle clic se va a desplegar toda la lista y uno puede elegir ese elemento. Sí, es uno de los tantos elementos que tenemos dentro de las interfaces gráficas que tienen muchas opciones, ¿no? Muchas utilidades. Este componente nos va a permitir guardar ítems. Ítems del tipo texto, ¿sí? Por ejemplo, texto que vamos a ver acá, etc. Eso está dentro de las propiedades, acá lo estoy buscando, que se llama ítems, ¿dónde están? Seguramente la pasé. O clic en el botón derecho. Editar elementos, esto era. Se me había pasado. Editar elementos, o sea, vuelvo a elegirlo por las dudas, si no lo vieron. Clic con el botón derecho, la primera opción, la que dice editar elementos o edit elements. Es el que estaba buscando. Y aquí podemos, por lo menos dentro del Qt Designer,
poder elegir cuáles van a ser los elementos que van a formar parte de mi lista. Voy a elegir colores, por ejemplo, como para tener un ejemplo, ¿no? Pero en este caso, con el más, que está aquí, me permite agregar elementos, el menos quitarlo, dos flechas que me van a permitir subir o bajar los elementos, y otras propiedades extra, que por ahora no las vamos a necesitar. Así que vamos a hacer clic en más, me aparece este nuevo elemento, y yo puedo elegir el nombre que va a tener. Por ejemplo, azul. Ya tenemos un elemento. Voy a elegir otro más para elegir otro. Rojo. Verde. Y así voy eligiendo todo lo que yo quiera. Amarillo. Y voy a elegir 4. Pero tranquilamente, la posición que van a ocupar son las que vemos aquí en la lista. Pero si queremos, por ejemplo, que amarillo esté más arriba, yo puedo elegir con esta flecha para poder subirlo. Elijo subir, y ahí lo dejo un poco más arriba, el de amarillo. Entonces con esto ya tengo ya tengo definida cuál es la lista de mis elementos. Y en el orden en el que van a salir, que tengo aquí, es el orden que va a figurar en la lista desplegable, ¿sí? Voy a hacer clic en aceptar y ya me elige el primero, ¿no? Siempre me elige el ítem que está primero. Incluso acá, este elemento que está acá, que dice current item, es el que me permite a mí elegir cuál es el ítem que quiero elegir. 0 es el primero, pero yo puedo elegir el 1, me cambia a azul. El 2 va a ser el rojo. Y el 3, el verde, que es el último. De ahí si elijo otros números, me aparece vacío porque no están dentro de la lista, ¿sí? Vamos a dejarlo en el 0, que es el amarillo. Pero esta es una de las propiedades que es importante, current indexed, que me permite a mí elegir el que está actualmente elegido o incluso leerlo para ver cuál está elegido. Y current text es el que yo tengo actualmente elegido. Así que bueno, con esta interfaz básica vamos a ver cómo usar uno de los eventos que tiene, de las señales que tiene este componente. Lo voy a guardar. Clase 2022, el día de hoy. Hoy es 21. Y voy a colocar 00 combo box. Aquí voy a pasar a reciclar algunos de los códigos porque son todos los mismos. Este puede ser. Este también. Box. Entonces vamos a abrir el elemento acá. El message no me hace falta. Día 21, 0 y combo. Este todavía no lo voy a usar. Y este def no lo estoy utilizando. Ahí está. Bien vacío. Voy a ejecutarlo tan solo con cargar la interfaz. Todavía no le voy a cargar ninguna, no le voy a conectar ninguna señal. Pero es como para ver cómo funciona. ¿Sí? Acá me dice elija opción, una etiqueta solamente. Tengo el amarillo, o el azul, o el rojo, o el verde. ¿Sí? Yo elijo uno de estos. Tiene un funcionamiento muy similar como el de los radio button, ¿sí? En el que siempre voy a tener uno elegido. Por lo menos este el que estoy usando me permite elegir uno. Pero lo bueno es que nos permite ahorrar el espacio, porque este componente solamente ocupa un solo renglón. En cambio, en el de los radio button, cuando son pocos, se lo puede utilizar. Cuando son muchos, nos conviene pasar algo de esto. Por ejemplo, si tuviésemos 30 elementos, no nos conviene tener 30 radio button, nos conviene tener uno de estos, que directamente nos permite
acumular o concentrar esos 4, esos 30 en una lista desplegable. ¿Sí? Tan solo elegir el que queremos usar. Así que siempre que necesitemos ahorrar espacio, nos conviene utilizar esta lista. Si no, el combo box, el radio box, radio button. Bien. Vamos a ver cómo poder conectar la señal cuando nosotros cambiamos la selección. ¿Sí? Que nos muestre aquí en esta etiqueta qué es lo que yo elijo. Esa señal se llama current index change, o sea, que cambió el index actual, o sea, cambió el índice actual. Nosotros siempre vamos a elegir a través de un índice los elementos que están en el cuadro de mensaje, en el combo box. Connect, vamos a poner self on cambio. Def on cambio. Self. Y vamos a ver, vamos a leer el índice actual, ¿sí? Para nosotros poder ver el... Uy, falta una T. Nosotros para poder ver el texto que está actualmente elegido, tenemos dos opciones. Uno es ver el texto actual y otro es leer el texto de alguna posición. Lo primero vamos a ver el índice. ¿Cuál es el índice que está elegido? Eso es con self.opciones.currentindex. Y el texto, o la opción elegida, mejor dicho, opción, es self.opciones.currentText. ¿Sí? Con esta función, yo puedo ver cuál es el índice que tengo actualmente elegido. Y con esta opción, yo voy a poder ver cuál es el texto que tengo actualmente elegido. ¿Sí? Texto actual, current es actual, texto actual, índice actual. Y ahora lo voy a mostrar en esa etiqueta, self.selección.setText. Y voy a ponerle, el índice es un número, así que lo tengo que pasar a cadena de caracteres. Que voy a, bueno, sí, mejor. Índice. Y más. Uy, un guión más y la opción que tengo elegida. Ahí está. ¿Sí? Repasemos. Conectamos la señal cuando el índice actual cambia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este evento, que cambió el índice actual. Lo conecto con la función onCambio. En onCambio yo guardo en dos variables, una índice, el valor del índice actual, que tiene el combo box de opciones, y guardo en la variable opción el texto actualmente elegido de las opciones, del combo box de opciones. Y voy a mostrar en ese label que tengo abajo, que se llama selección, el índice y la opción que está elegida. Y vamos a ver cómo funciona esto. Aquí no hubo cambio, por eso selección aparece vacío, pero apenas yo elija algún otro, por ejemplo azul, me aparece que tengo elegido el índice 1 que le pertenece al texto azul. Rojo, verde, y si vuelvo al amarillo, me aparece 0 amarillo. ¿Está claro? Profe, Sí.
Me perdí un poco. El índice, el index, vendría a ser el número que sale al costado de amarillo, ¿no? Sí, este 0 que está aquí. Bien. O sea, es la posición que ocupa esta opción, digamos. Nosotros tenemos 4 opciones. La primera va a estar en la posición 0, como si fuese una lista o un arreglo. Esta es la posición 0, azul es la posición 1, rojo en la posición 2, verde en la posición 3. Entonces, cuando uno lo elige, yo le digo a esta etiqueta, bueno, mostrame el número 3, que va a ser el índice en el que está este elemento de la lista, y cuál es el texto que está actualmente elegido. Porque muchas de las operaciones que vamos a tener con este tipo de componente, por ejemplo, a la hora de modificar algún texto que tengamos en el combo box o queramos quitar algún elemento del combo box, voy a tener que pasarle un índice. No voy a pasarle el texto de la opción, sino el índice. Entonces tenemos que estar atentos a cuál es el índice que tenemos elegido. Yo con esta línea de código yo puedo leer el que tengo actualmente elegido. Hay otra función, esta lo voy a dejar aquí como comentada, en el que yo puedo especificar cuál es el índice del texto que quiero leer. Voy a duplicar esto, ser.opciones, yo puedo tener item text, no me acuerdo si era text o item text, y aquí lo que tengo que especificarle es un índice. Voy a poner índice. Esta función que se llama item text, yo le tengo que pasar un número que va a ser alguno de los elementos que yo tengo en esa lista. En este caso va a ser índice, que es el que tengo actualmente elegido, y me va a elegir el texto de ese índice. Entonces yo con esta función yo puedo leer cualquier texto de cualquier elemento de la lista. Puedo ver el elemento 0, el 1, el 2, el 3, cualquiera. Nada más que acá lo utilizo para leer, ya lo estaba ejecutando, lo tengo que cerrar. Vuelvo a ejecutarlo, cierro, ejecuto. Si elijo azul, vuelve a tener el mismo funcionamiento porque esta función item text me lee algún texto de algún ítem en el que yo le especifico el índice, ¿sí? Rojo y azul, etc. Supongamos que se lo fijo. Le digo que siempre sea el 0, por ejemplo. Siempre el texto que se me va a elegir es el del amarillo. ¿Sí? Esta opción que está aquí va a ser el texto amarillo y no otro porque le dejo fijo este índice. Es como para que vean que yo puedo elegir un índice por fuera del que yo tengo. Si elijo azul, me dice 1 amarillo. Claro, porque el texto es el del índice 0. El índice 0 es el amarillo. O sea, me dice 2 amarillo, 3 verde, 3 amarillo, etc. Con esto quiero mostrarles que esta función a ustedes les sirve para leer cualquier elemento que tengo cargado en esa lista desplegable. Se lo voy a dejar aquí como índice para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿se entiende? Más o menos, profe. O sea, se puede utilizar para leer cualquier elemento que está en la lista, pero yo puedo fijar el índice. Sí, yo elijo cuál elemento quiero leerle el texto. Ah, ¿Sí? bien, ya entendí. Esta función, currentText, es el texto que está actualmente elegido, el que te figura en la lista. Que ahora es amarillo. Amarillo es el actual. ¿Sí? Por eso cuando pasas a rojo o azul, vos elegís el actual. Eso te hace currentText. No depende de ninguna otra variable. Te dice cuál es el texto que tenés ahí visualizando. Ahora bien, itemText te permite también leer un texto que vos tenés elegido. Un texto que pertenece a la lista, pero tenés que pasarle un índice, algún valor. Esto te va a permitir poder leer no solamente el actual, con current index, ¿sí? Como sino el índice 0, el 1, el 2, el 3, cualquier elemento que vos tengas en ese listado. Perfecto, profe. Bien, esto cuando lo empiecen a practicar Profe, ya le van a tomar ¿y forma. Sí, cuándo se usa el row? row. Mm.
Pero eso es Cuando para estás- la otra tipo de lista. La lista donde tenemos filas. Acá no tenemos filas. No. Bien. Sí, ese es en la otra lista, así que no se preocupe. Ya después lo vemos el lunes seguramente. Ahora vamos a ver algunas operaciones. Ya tenemos dos de cómo leer el texto, en realidad tres, cómo leer el texto actual, cómo leer algún texto de algún índice que nosotros le indiquemos, y cómo leer el índice del que está actualmente elegido, ¿sí? Junto con la señal de cambio. Vamos a ver algunas de las opciones, por ejemplo, cómo agregar un elemento a la lista. Para ello, simplemente para hacerlo fácil, voy a agregarle aquí abajo un botón para realizar la operación de agregar un elemento a la lista. Vamos a agrandar un poquito. Push button, le voy a llamar agregar, así medio genérico. El botón también le voy a llamar agregar. Lo guardo. Voy a conectar la señal de ese botón, self.agregar.clicked.connect, self.on agregar. Y abajo voy a tener def on agregar self. Y lo que voy a hacer es agregar un elemento a la lista desplegable, ¿sí? Al combo box. Tenemos la función add item. Con add item, y yo le voy a especificar algún texto, por ejemplo, nuevo ítem. Lo que va a hacer es agregar un nuevo ítem a la lista con este texto. Y lo va a colocar al final de la lista. Siempre lo va a colocar al final. O sea que el índice que va a tener va a ser el del último, ¿no? Entonces voy, si lo ejecuto, ven, tengo estos 4 solamente elementos de la lista. Elijo el primero, que es amarillo. Si le hago clic en agregar y vuelvo a abrir la lista, fíjense que aquí abajo aparece ese nuevo ítem. ¿Sí? Esta función me va a permitir a mí agregar un nuevo texto. Y va a ocupar el índice, el último índice. Por ejemplo, ahora si elijo nuevo ítem, el índice automáticamente lo va a definir como el número 4. ¿Lo ven? Ahora vamos a ver, también con un botón, cómo borrar alguno de los que yo tengo en la lista. A ver, para ello voy a agregar un botón acá a la derecha, pero antes voy a agregar, ¿dónde están los layouts? Profe, una Estos. pregunta. Sí. Con respecto a lo de, por ejemplo, de los índices, ¿no? Nosotros podemos mover un objeto, digamos, un ítem a otro índice. Lo que habría que hacer es como definir una variable intermedia. Es como cuando, ¿te acuerdas que tenías un arreglo y querías intercambiarlo de lugar? Que primero lo Sí. guardaba en una variable temporal y después hacías el cambio. Ah, Así, sí. eso tendrías que hacer. Pero es como manejar un arreglo, si lo pones a ver de esa manera. Eliminar, o quitar mejor. Eliminar es como que desaparece, pero quitar también. Bueno, quitar. Lo voy a llamar quitar. Dar el botón de agregar. Yo todo esto después se los paso en el repositorio, ahora con la tarea que les voy a dar, así pueden practicar, pero me interesa que vayan viéndolo. Ya les voy a dar tiempo para practicar. Aún quitar.
def on quitar self. ¿Y cómo quitamos uno? Voy a quitar uno directo sin especificar el índice. Sí, vamos a ver self.opciones.remove. Eso. Abajo. Remove item. Y aquí lo que yo tengo que especificarle es el índice que yo quiero quitar. Vamos a hacer de cuenta que quitamos uno de los primeros colores, por ejemplo, 012, el 2, que creo que era el verde. Vamos a quitar ese. Pero obviamente uno puede elegir cuál es el que va a quitar. Acá justamente es el 2. Y de paso vemos cómo quedan los índices de los otros. Sí, pero este le tengo que especificar qué índice quiero quitar de la lista. Ah, cierto, estaba ejecutándose. Cierro. Ahí está. Tengo los 4. 0, 1, 2. Ah, rojo es el 2. Si yo clic en quitar, me debería haber quitado el rojo. Y sí, lo quito el rojo. Me quedó el amarillo, azul y verde. Amarillo queda, no cambió. Azul queda con índice 1. Amarillo queda con índice 0. Y si paso al verde, antes estaba con índice 3. Pero ahora me va a decir índice 2. Se va a acomodar el índice en función de lo que yo voy teniendo. ¿Sí? O sea, si voy borrando algunos intermedios, los índices se ajustan para que sean del 0, para que sean continuos. ¿Sí? No vamos a tener índices, no se nos van a perder los índices. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. También tenemos la posibilidad, y se lo dejo como comentado, para probarlo ahora. Uy. Que es clear. Esta función clear, como uno esperaría, me limpia la lista, o sea, me va a borrar todos los elementos. No va a quedar ni uno. Entonces, ¿para dónde estoy? ¿Está ejecutando o no? Si lo ejecuto, ahora si yo elijo el botón de quitar, me va a ejecutar la función clear, que lo que va a hacer es borrarme todos los elementos de un solo saque que tengo en la lista. Y sí, fíjense que ya no queda nada. Y lo que voy a ver como índice, fíjense que cambió la selección, y si no tengo nada elegido, el índice va a ser -1. Esto también es una referencia para tener en cuenta. Si yo no quiero que esté elegido ninguno de los elementos, tengo que elegir -1. -1 me indica a mí de que no tengo nada elegido. Y por último, esto se lo dejo comentado para que lo tengan a mano para el ejercicio del práctico. Y por último vamos a probar, ya con esto los dejo para que puedan practicar, cómo editar uno de los elementos que tengo acá en la lista. Voy a agregar otro botón que lo voy a poner al medio del agregar y quitar, que se llame editar. El botón lo llamo editar. Guardo. Y editar lo voy a poner debajo de agregar. Y después de agregar pongo editar, editar, self. Y en self.opciones.set item text es la función que me permite a mí definir un nuevo valor del ítem que yo tengo en la lista. Y este va a necesitar de dos valores, dos parámetros. Uno, el índice del elemento que yo quiero modificar. Por ejemplo, voy a modificar el que es el rojo que habíamos utilizado como índice 2. Y la segunda opción es el nuevo texto que va a tener ese elemento. Por ejemplo, en vez de rojo lo voy a poner como colorado, no sé,
para darle otro nombre. ¿Sí? Pero yo necesito pasarle el índice, que él ocupa la posición 2, y cuál es el nuevo valor que va a tomar ese elemento de la lista. Entonces ahora cuando lo ejecute, voy a tener amarillo como elegido, azul y rojo, pero cuando yo elija editar, me va a cambiar a colorado. ¿Sí? Ahí cambió a colorado y ahora es el índice 2, colorado. Fíjense, lo voy a cerrar y volver a abrir. Si yo lo tengo elegido a rojo y aprieto editar, me lo va a cambiar al texto directamente, si lo tengo elegido. Acá no cambió porque la selección no cambia, no cambió el índice. ¿Sí? Por eso acá esta selección sigue utilizando el que tenemos aquí. Verde y ahora sí colorado, va a tomar el colorado. Bien. ¿Alguna duda? Tenemos varias funciones para agregar, quitar, borrar todo. ¿Cómo se Ver, puede, profe? sí, En vez de poner colorado, ¿cómo se puede poner para que el usuario ingrese para bien. editar? Ahí es donde ustedes hacen el práctico. Me dio pie justo para darles el enunciado del siguiente ejercicio del práctico. Que por cierto, ya subí el resto de los ejercicios, vean en la plataforma. Ya está completo el práctico con todos los ejercicios. Y ahora el que les toca hacer a ustedes es este que está aquí. El ejercicio 7. A partir de la siguiente interfaz, desarrolla un programa que permita seleccionar, ¿sí? Elegir las opciones que están aquí, que es más o menos lo que ya estuvimos haciendo. Agregar, editar, quitar y quitar todos los elementos de una lista desplegable. Acá no lo dejé explícito, pero el agregar, el editar, van a tener que pedirle al usuario el texto del que quieren agregar y el texto del que quieren modificar. Para ello van a utilizar ¿dónde lo teníamos? Esto, el text input. Text input, van a pedirle un texto al usuario para que ingrese algún nombre del nuevo elemento de la lista. Y para cuando quieren editar, también van a utilizar un input box, pero van a indicar el texto actual. Esta variable text, para el de editar, van a especificar el valor actual del elemento de la lista. ¿Sí? O sea, tanto con agregar y editar, utilizarían QInputDialog getText. ¿Sí? Con este pequeño código que tienen aquí. Entonces, va a aparecer un diálogo para que el usuario ingrese el nuevo nombre de la lista y otro diálogo que les va a pedir que modifiquen el actual y les tiene que aparecer el que tienen actualmente elegido. ¿Se entiende? Y en el caso de quitar y quitar todos, quitar es quitar el actualmente elegido. Quitar todos me quita todo. Pero tanto para quitar como para quitar todos, van a emplear el message box. Le van a pedir al usuario, ¿está seguro que desea eliminar el elemento tal, 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 con índice tanto, elemento tanto? ¿Sí o no? Si elige que sí, lo borran, y si se elige que no, no hacen nada. Lo mismo si el mismo mensaje debería aparecer para todos. ¿Estás seguro que desea quitar todos? Inclusive podrían hacer un warning de tipo warning para cuando quieren quitar uno solo, como una precaución, ya estás por quitar uno, y uno crítico cuando están por querer quitar todos, como para decir, esta acción afecta a todo el listado, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Pueden utilizar dos cuadros de mensaje con dos tipos de mensajes, uno de precaución y otro de crítico, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, pero va a estar complicado resolverlo, capaz. Sí, profe. ¿Se Bien. entiende? Les dejo a mano para
para que ya vayan practicando. Les actualizo el repositorio para que tengan este código que probaron del combo box, ¿sí? Con las funciones. Profe, ahí cuando nosotros tenemos del self add item, que es lo que le queremos pedir al usuario, ¿no? Sí, Ahí tenemos que hacer lo del Q input diálogo. claro. Antes, en el QInput dialog con el texto. Y si dice que sí, o sea que si da el OK, aquí por ejemplo, acá, si OK es igual a true, o sea que el usuario dijo OK, ahí van a hacer algo con ese texto que ingresó el usuario, que va a ser self, opciones, add item, texto. O sea, es esto lo que tienen que agregar, nada más que van a Bien, bien. cambiar el mensaje, esto. Esto puede aparecer vacío. Para lo que es un elemento nuevo, les puede aparecer vacío para que ingresen lo que quieren, ¿no? El de editar, sí, tenemos que mostrarle cuál es el actualmente elegido. Ahí tienen que ver cómo poner ese texto. Y después el de quitar y quitar todo son primero un mensaje, que si el usuario aprieta que sí, realizan la acción, y si no, no la hacen a la acción. ¿Se entiende, no? Eso es lo más importante, que se entienda el enunciado y el ejercicio. Ahora sí, profe. 21. Ahora es ustedes que tienen que practicar. Ahora el momento que hay que unir las piezas. Unir el QInput dialog, unir el QMessage, el QMessage box, junto con el combo box, de agregar, quitar, y empezar a darle la forma. Que operaciones de agregar, editar, quitar, todo son operaciones que uno lo hace seguido. Así que es bueno empezar a practicarlas. ¿Dónde tengo? Voy a actualizar este texto simplemente para aclarar el tema de que en agregar y editar utilicen un QInput dialog, y para quitar y quitar todos utilicen el QMessageBox. Esto lo voy a actualizar. Así que esto lo voy a escribir ahora. Pero les dejo a mano la interfaz en grande para que lo vayan trabajando. Ahí está. Esto vendría a ser la interfaz.
Bueno, ¿pudieron avanzar algo? ¿Pudieron terminar? Veo que Valentín no pudo terminar. ¿Tenías a mostrarlo ahora cómo quedó, Valentín? Sí, profe, lo haré. Bueno, veamos. Y si no, lo mismo vamos a ver cómo quedó para la semana que viene. A ver. Ah, bien, hiciste el que subió el repositorio. Bien. Ujú. Bien. Bien, bien. Te estaría faltando para terminar el ejercicio, porque ahí no termina, ¿sí? Avanzaste bastante, solamente te está faltando el hecho de conectarlos con, pedirle al usuario cuál va a ser el texto que tiene que ingresar para el nuevo elemento, lo mismo para editar, colocar el que está actualmente elegido, y para agregar y quitar, solamente faltaría preguntarle al usuario si quiere quitarlos o no, al que está actualmente elegido, ¿sí? Pero bueno, eso lo podés terminar de hacer para el fin de semana. Así que, pero Bien, con lo que profe. tenés hecho, vamos bien. Bueno, Bien. lo vemos el lunes para ver cómo lo terminaron. Y tengan un buen fin de semana. Nos estaríamos viendo el lunes.